Egunon Danori. La ciudadanía vasca no le ha hecho gracia tener que repetir las elecciones y a nosotros tampoco, y menos cuando, sinceramente, decimos que no hemos tenido culpa en este fracaso, sonoro fracaso. Pero ahí están las nuevas elecciones y hay mucho en juego en Euskadi y para Euskadi. De modo que ahí tenemos que estar, con la misma determinación, con las mismas ganas que estuvimos en diciembre, o más si cabe, hay más razones todavía para trabajar de cara al 26 de junio, y ahí vamos a estar. El PNV no tiene miedo a los exámenes ni a las reválidas. Teníamos y tenemos aprendida la lección. Estábamos preparados en diciembre y seguimos preparados para junio. Entonces y ahora nuestra prioridad era, es y seguirá siendo Euskadi. Nuestro programa es Euskadi, la defensa del bienestar de los vascos y de las vascas. Lehenik Euskadi. Trabajar por lo importante, por el bien de todos, y no por ver quién castiga más a su rival o quién suma más a costa del rival. Porque tenemos las cosas muy claras. Hoy, como ayer, iremos y estaremos en Madrid o en el fin del mundo, allá donde se condicione o se juegue algo del futuro de nuestro país, de Euskadi. Iremos y estaremos para defender lo que es nuestro, para que nadie nos tenga como subordinados, para que nadie decida por nosotros, para defender nuestra actividad económica, nuestros empleos, para conseguir que el gobierno español y que Bruselas nos acompañen en la defensa de nuestras acerías, de nuestra siderurgia. Se ha encarrilado el tema de Sidenor. Ahora nos toca seguir trabajando para Arcelor, para que nadie ponga en riesgo, por ejemplo, las becas que da nuestro gobierno, el gobierno vasco, para que nadie nos imponga un modelo de educación, ni de sanidad, ni de administración pública, para que nadie juegue con las pensiones de los vascos y las vascas, para que nuestras competencias exclusivas sigan siendo competencias exclusivas, para que nadie entorpezca la búsqueda de una paz duradera y justa en Euskadi, para poner en valor a Euskadi como nación, para defender nuestro derecho a decidir por nosotros mismos. Los partidos españoles no harán nada de eso. No piensan en Euskadi, piensan en Madrid. Aunque se presenten aquí también, su atención, su objetivo está en España, no en Euskadi. Ayer vino Mariano Rajoy. Por la mañana nos faltó al respeto en un mitin, mezclándonos con los violentos y la violencia. Y por la tarde, sin el menor pudor, nos intentó dar comba, ponernos pomadita en las entrevistas que concedió. Es curioso lo de Rajoy. Habla más del PNV que habla con el PNV. Ahora nos dice que con el Partido Nacionalista Vasco se puede llegar a acuerdos. Lo dice ahora que ni tiene ni va a tener la mayoría absoluta con la que nos ha pasado el rodillo en estos 4 años. Lo dice ahora después de pasar 4 años ignorando a la agenda vasca y ignorando a Euskadi. 4 años en los que no se ha dado ni un solo paso para la consolidación de la paz y de la convivencia en nuestro país. 4 años en los que no se ha dignado a colaborar ni con el Lehendakari ni con el gobierno vasco. 4 años constantes de ataques a nuestro autogobierno. Su oferta de mano tendida llega tarde. Su oferta de mano tendida no es creíble. Y no es que no sea creíble para mí, para el Lehendakari o para el PNV. No es creíble para la sociedad vasca después de haber vivido lo que hemos vivido. Para que Rajoy y su partido vuelvan a ser creíbles ante esta sociedad, tienen que cambiar 180 grados su estrategia y su forma de ver y acercarse a este país. Y permítanme que me muestre un poco descreído sobre esa capacidad de cambio en el Partido Popular. En todo caso, y esto vale para Rajoy y vale para cualquier dirigente español, si quieren hablar con el PNV, si quieren acordar con el PNV, si quieren lograr la complicidad del PNV,
agenda vasca. Agenda vasca para el autogobierno, agenda vasca para la paz y agenda vasca para salir de la crisis y crear empleo. Nosotros lo tenemos claro, lo decía tanto María Eugenia como Joseba, nosotros tenemos claro lo que está en juego. Lo tenemos tan claro que no necesitamos hacer ni cambios ni experimentos de diciembre aquí de cara a esta nueva reválida. Algunos sí se han visto en la necesidad de cambiar. Seguramente creían que simplemente tuneando su perfil podían pasar el examen. Mantienen las siglas de IA, pero ya no son izquierda abertzale, ahora son izquierda antisistema, izquierda alternativa, no sé cómo definirlos. Creen que con un simple cambio cosmético, con un cambio de candidatos, aprobarán en junio. Creen que podrán aprobar copiando al compañero de al lado que ha sacado mejor nota que ellos en las elecciones de diciembre. Y se equivocan. Para aprobar normalmente no vale ni copiar ni hacer chuletas. Hay que estudiar, hay que tener bases sólidas, hay que tener un modelo contrastado, hay que tener una identidad reconocible y un compromiso fuerte. Es lo que tiene el PNV. El PNV no necesita maquillaje, no necesita cambios de perfil artificial. Nuestro vínculo es Euskadi. Nuestra alianza es con Euskadi y con la gente de este país. Nuestro acuerdo es con Euskadi. Es nuestra marca distintiva. Es nuestra diferencia. El modelo PNV. Lehenik, Donostia. Lehenik, Gipuzkoa. Ta lehenik, Euskadi. Eskerrik asko.